Social and Behavioral Sciences, Ciencias Sociales y del Comportamiento. ¿Por qué esta competencia? La comprensión de las ciencias sociales nos brinda la oportunidad de entender la toma de decisiones de los consumidores. Ayuda a las empresas a comprender el origen de los comportamientos de sus clientes, para así poder provocar un cambio en sus hábitos de consumo. Econs. Se conocen como Econs el prototipo de consumidor racional, que toma sus decisiones basadas en la lógica, la inteligencia y de acuerdo a las teorías económicas. Las empresas suelen diseñar sus estrategias de marketing para estos Econs, pero los consumidores reales son emocionales, perezosos, olvidadizos y toman decisiones impulsivas. El marketing no puede quedarse solo en lo económico y lo administrativo, sino que debe complementarse con las ciencias sociales que estudian el comportamiento humano como la antropología, la sociología, la filosofía y la psicología. Los cursos tomados entonces son los siguientes tres: The Conscious Mind, A Philosophical Road Trip, La mente inconsciente, un viaje filosófico. Este es un estudio fenomenológico donde lo primero que se busca es entender la mente a partir de las acciones, la experiencia sensorial. Por eso se estudian los actos de percepción sensorial y supersensorial. La primera es captada por nuestros sentidos, que son agudos sensores en algunos casos, pueden ser aún más precisos que una máquina. La supersensorial corresponde a la parte de la percepción que no capturan los sentidos, sino que el cerebro forma a partir de ideas preconcebidas de cómo debería ser la realidad. Por ejemplo, las ilusiones visuales y la tendencia del cerebro a autocompletar las imágenes. Otra característica es que no podemos evitar ver lo visto. Parte de nuestra percepción no es real, sino una mera función de autocompletado y prefiguración de nuestro cerebro. Y vale la pena preguntarse, ¿qué es lo real y qué es lo imaginario? Entonces descubrimos que hay una parte de la percepción a la que se conoce por ser invariable y otra variable. Hay dos factores importantes a considerar entonces. El primero, la intencionalidad. El cerebro recibe una cantidad tremenda de información de los sentidos. Esta la filtra y la lleva a la conciencia. Pero todo aquello solamente que está desde el principio de la intencionalidad, es decir, de acuerdo a nuestras metas y a nuestros deseos futuros. Lo demás queda en segundo plano. Nuestro cerebro es capaz de encontrar aquello que necesitamos, aquello relevante para lograr nuestro cometido. Por otro lado, está la consideración del tiempo, la quinta dimensión, y por lo que podemos hablar de lo relativo y lo que le da sentido a la percepción, le da una secuencia. Sin memoria de lo pasado, la percepción del presente quedaría truncada e igualmente no tendría ningún valor futuro. Es así que empezamos a ver la percepción desde el punto de la utilidad. Heidegger nos dice que nos enfrentamos al tema del mundo vivo, vivir el mundo vivo, lo que está a mano y lo que no, aquellos objetos de percepción que nos son herramientas naturales y aquellos que no. La conciencia embebida en el cuerpo y lo que está al alcance de un brazo o a la altura de nuestro cuerpo, pues para un perro o una hormiga, desde su mundo tan diminuto, los objetos se perciben de una forma completamente distinta. Así como el elefante tiene su propia perspectiva. Sabiendo que hay distintas formas de percibirlo todo, entendemos que igual como percibimos, somos percibidos por seres que nos leen y nos entienden de una manera completamente distinta a nuestra autopercepción. Esto no es solo un dilema entre especies, sino entre cada persona y la otra, porque dos cuerpos y dos cerebros no perciben igual. Así que en esto reside la influencia de la fenomenología en la sociedad, la dinámica de grupos, los grupos sociales privilegiados y los marginados, lo que se conoce como the othering o la otredad, derivada del etnocentrismo social.
Este curso nos ayuda a entendernos y a entender las dinámicas sociales desde lo sensorial. El segundo curso, Emotions, a Philosophical Road Trip, a Philosophical Introduction, Emociones, una introducción filosófica. Nos habla de dónde vienen las emociones, cuántas emociones existen, qué siente una planta. Nos da una aproximación neuroantropológica a las emociones para analizar lo que pasa dentro de una neurona. Acaba esto por tener un efecto directo y duradero en las estructuras sociales a partir de cada individuo. La filosofía de las emociones y finalmente las emociones en el siglo XXI y los robots sociables y computadoras afectuosas. Todos estos son parte de los temas de este curso, que no es más que un recuento de la historia de las emociones desde sus inicios, su descubrimiento, las distintas teorías de cómo surgieron y cómo se han ido desarrollando y evolucionando, y del mismo modo influyendo en las relaciones y la sociedad, hasta llegar al mundo que estamos por construir para el mañana. Entre los conceptos que se abordan está la geografía de las emociones. Ciertas culturas, determinadas por la región o territorio que ocupan, tienen un mayor predominio de emociones como la culpa y la vergüenza. Las emociones también afectan nuestra atención, son aquello que nos hace involucrarnos con lo que ocurre en el exterior. El dolor, por ejemplo, tiene un papel modulatorio en el comportamiento. Por naturaleza, tratamos de evadir el dolor y de buscar el placer. Esto es un instinto básico de supervivencia que evolucionó desde las bacterias. Hoy en día, a pesar de que las neuronas no son inherentemente emocionales, tenemos un cerebro emocional, empático y ético. Lo que nos plantea entonces la cuestión o el dilema del control moral y la mente emocional. ¿Cómo manejamos nuestras emociones en sociedad? Esta pregunta se contesta desde dos distintas perspectivas, la occidental y la oriental. Dos regiones del mundo con culturas completamente distintas. Sería ingenuo creer que esto se debe a la forma en que cada uno decide manejar sus emociones. Más bien, la geografía de las emociones, la evolución de estas, fue distinta en ambos extremos, y son estas las que han alterado las culturas en cuestión. Es decir, las emociones controlan la sociedad, y no al contrario. Para entender mejor cómo algo tan intangible como las emociones puede tener tal impacto, es necesario entender la parte tangible de esto, las redes neuronales, con una compleja arquitectura neuronal. El entendimiento de esto último es lo que ha permitido en el siglo presente avances tan prodigiosos en la robótica, dando la posibilidad de crear no solo inteligencia artificial, sino emotividad, afecto, mejor dicho, emociones. En tercer lugar, tenemos el curso de Introduction to Social Psychology, o Introducción a la Psicología Social. ¿Realmente sabemos cómo son las otras personas? Con este curso se busca entender por qué las personas son agresivas, por qué existe el racismo o el sexismo, qué puede decirnos el lenguaje corporal, las expresiones faciales, y lo que nos lleva esto a cómo persuadir a otros o cómo somos persuadidos, cómo mentir o detectar mentiras a través del lenguaje corporal, del tono de voz, los distintos canales verbales y no verbales, y asimismo cómo cambiamos nuestras creencias y las de otros. Uno de los conceptos más interesantes es que para mentir de forma creíble, primero debemos creer nosotros lo que decimos. Y la autoestima surge de esto. Los psicólogos solían pensar que las personas depresivas pensaban menos de sí mismos, pero eran las personas con autoestima alta las que alteraban la narrativa de los hechos para satisfacer sus logros y no responsabilizarse de sus fracasos. En resumen, la autoestima es una mentira que además no ha demostrado un verdadero beneficio a nivel social, o que haga una persona más exitosa o que tenga una mayor realización personal. Este sentido de seguridad solo tiene un propósito reproductivo y de atracción del sexo opuesto. Según lo mencionado, se aborda plenamente el tema del autoconocimiento y el autoengaño, también así el autocontrol. Lo que este curso nos brinda es un entendimiento de nuestra propia racionalización y comprensión de nuestros comportamientos y de los otros. Entonces,
¿Para qué nos sirven todos estos conocimientos? ¿Cuáles son los campos de aplicación? Primero está el neuromarketing, que se basa en estas mismas ciencias y que intenta entender lo que ocurre en la mente del consumidor para conocer sus motivaciones, estimular sus deseos de compra y brindarles experiencias agradables que se graben en sus memorias. Después tenemos la investigación de mercados. Estos conocimientos los vamos a poder utilizar para diseñar y analizar estudios basados en la psicología del consumidor. Y de este modo ir más allá de lo que él mismo nos puede contar. Irnos a las cosas que ni él mismo entiende sobre su propia mente. Veamos entonces el producto.